Y vamos a leer, vamos a abrir nuestra palabra a ver qué Dios va a hablar hoy. Amén. Amén. Si abrimos nuestra Biblia en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Amén. Proverbios 2, 1. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermano. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice Dios en su santa palabra. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Así oramos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor eterno, por este privilegio que usted me ha concedido de exponer tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú hablando por medio de mí, Señor, que no sea yo aquí, sino tú, Padre. En el nombre de Jesús, dame las palabras, Padre Santo, para poder, Padre Santo, explicar, Padre, en el nombre de Jesús. Pon la sabiduría primeramente en mí, a mis hermanos, para poder entender esta palabra, Señor. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Espíritu Santo. Pasa el carbón encendido sobre mis labios, Señor. Que no le quite ni le añada nada a tu palabra, que no sea, Espíritu Santo de Dios. Habla cada uno de nuestras vidas, primeramente al mío, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, estas palabras dice el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Sabemos que Dios nos habla por diferentes maneras. Nos puede hablar por un sueño, nos puede hablar por revelación, nos puede hablar usando otro vaso. Pero la primordial manera de que Él nos habla es por medio de la palabra. Aquí nosotros recibimos sus palabras que el Señor ha dejado aquí en la Biblia. Sus mandamientos, así nosotros tenemos que guardarlas dentro de nosotros y ponerlas por obra, porque de nada sirve leer y no poner por obra las palabras que Dios ha mandado. Amén. Tenemos que guardarlas, retenerlas en nuestro corazón, vivirlas, en vez de no poner en mente, sino solo poner por obra la palabra. A veces cuesta, porque sí cuesta. Porque el camino de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Pueden llegar pruebas, pueden llegar tentaciones, pero aquí tenemos que guardar sus mandamientos y su palabra dentro de nosotros. Amén. Recibir la palabra y los mandamientos y guardarlo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. El Señor nos dice, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Porque, un ejemplo, alguien venga y nos haga una maldad. ¿Qué vamos a hacer? No le vamos a contestar con la misma, no. Tenemos que tener la sabiduría de Dios y saber cómo contestar. No contestar por nuestra lengua, no contestar por nuestras emociones, sino por la voluntad de Dios. Dios siempre tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para no hacer algo que va a hacer las cosas peores. Tenemos que guardar la palabra, porque aquí la palabra nos dice que guardar dentro de nosotros las palabras que hemos recibido de Dios. Y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Sabemos que mucha gente va a venir a querer meter cizaña, decirle, hermana, mire, hermano, mire, la hermana esa, fulana de tal hizo esto. ¿Y qué podemos hacer? No podemos poner oído, tenemos que solo escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. No podemos escuchar los chismes, los chambres que la hermana venga a traer. Si nos llaman y nos dicen, fíjese hermana, quiero contarle esto que miré. Fíjese hermano, quiero contarle. Ay, la alabanza estaba... No podemos, tenemos que poner el oído a eso. Nos van a llamar, ay no, esa hermana, ese hermano que predicó, no tenía nada de Dios. No tenemos que poner oído, porque sabemos que Dios usa como Él quiere usar. Aunque para uno diga, no, es que el hermano George no tiene nada de Dios. Sabemos que así no es, porque hemos visto el crecimiento que el hermano George ha tenido con los jóvenes. No tenemos que prestar oído para nada. Dice, tenemos que haciendo estar atento tu oído a la sabiduría.
No dice estar atento al chisme, no dice estar atento a las novelas, a los deportes, no. A la sabiduría de Dios. Tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios nos está hablando. Amén. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, tenemos que clamar la inteligencia de Dios. Porque hay cosas que no se tienen que pedir. Hay veces que piden, no, es que mi perro, sana mi gata, sana mi pájaro. No, tenemos que pedir la inteligencia de Dios, que cuando escudriñamos la palabra se nos quede, que cuando escudriñamos la palabra ponerla por obra. No estar orando por el chucho, el gato, por el vecino. No, sí ora por el vecino, para que la cambie. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que clamar por la inteligencia de Dios, clamar para que Dios nos ponga la sabiduría, el entendimiento, para poder poner por obra su palabra. Porque como les digo, podemos llevar años leyendo la palabra de pasta a pasta, pero si no la entendemos, de nada sirve leer. No podemos leerlo como un libro común, no podemos leerlo como un libro que encuentra en la biblioteca. Es la palabra de Dios que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Amén. Clamar la inteligencia. Y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Aleluya. Sabemos, eso es lo más esencial que tenemos que tener, el temor hacia Dios. Porque si no tenemos temor de Dios, vamos a estar en la calle con pantalón, con un short, con una camisa de centro, y nos vamos a sentir mal porque no tenemos temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Los jóvenes en las escuelas, decir, no, esto no puedo hacer, aunque nadie me esté viendo, pero yo tengo temor de Dios, de decir, no lo puedo hacer porque el ojo de Dios es el que me está mirando. Los adultos en los trabajos, en el supermercado, no dar mal testimonio porque necesitamos tener el temor de Dios dentro de nosotros. No podemos dar mal ejemplo porque después van a decir, y ese se dice ser cristiano, y ese se dice ser cristiana. Entonces tenemos que tener primeramente el temor de Dios para que nadie pueda venir a señalarnos. Amén, aleluya. El temor de Dios es el que hace que nosotros vivamos en santidad, que nos hace vivir, aunque estemos en nuestras casas, tenemos que tener ese temor, estando nosotros solas, estando nosotros solos. El temor de Dios es esencial, porque tanta basura que hay en el teléfono, con un puchar ya le sale lo que sea. Puede salir un hombre pelado, una mujer pelada. Aún así, estando solos en el hogar, hay que tener el temor de Dios. Incluso en la vestimenta en la casa, ser prudente, tener el temor de Dios, porque si no, vaya a ser que el hermano y la hermana vengan de visita sorpresa y nos halle con la licra en la casa. ¿Ven? Tenemos que tener temor a Dios estando en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en donde sea. Tenemos que tener el temor de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento de Dios, de que si, como les digo, eso es la palabra. Como les digo, podemos leer y leer horas, días, semanas, meses, años. Pero si no pedimos la sabiduría de Dios, el entendimiento, no vamos a entender. Lo vamos a leer y leer, pero no vamos a entender nada. Tenemos que tener ese conocimiento de Dios. Y también ahí va lo mismo, el temor de Dios. Si conocemos a Dios, tenemos que conocer que tenemos que vivir en santidad, porque Dios es santo y le agrada que nosotros vivamos en santidad, que vivamos en obediencia día a día, a donde quiera que estemos, en la calle, que sea mismo aquí en la iglesia, obedecer a nuestros pastores, que son los ángeles que Dios ha puesto. A los líderes, a la hermana Patti, ella la han puesto por un cargo importante, tenemos que obedecerla también. A los líderes de los grupos familiares, ellos también son los líderes que Dios ha puesto. Dios sabe por qué los ha puesto, y nosotros como que estamos en el hogar, en el altar, tenemos que ser obedientes. Amén. Porque así como Dios quiere que obedezcamos,
a los líderes terrenales, así mismo a la policía, a todos tenemos que ser obedientes. Amén. Amén, aleluya. Con esa misma inteligencia de Dios, con ese mismo conocimiento de Dios, tener siempre, ser sabios en todo. Y sabemos que cuando nosotros estamos en obediencia con Dios, orando, ayunando, Dios va a contestar las respuestas que podamos tener con Él. Amén. Si nosotros estamos en obediencia, los pastores han dicho, tenemos que orar, ayunar, vigilar, y si lo estamos haciendo, estamos primeramente en obediencia con Dios y con los pastores, y Dios va a ver la obediencia y lo va a recompensar. Amén. Aunque tardara la promesa, sabemos que la vamos a recibir porque estamos en obediencia. No estamos pecando, no estamos desobedeciendo, estamos obedeciendo, y así Dios nos va a recompensar. Amén. Y aquí dice Proverbios 3:13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Tenemos que tener esa inteligencia. Aquí mismo lo recalca en Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Ahí incluye la mujer también. Tenemos que tener sabiduría en Dios para poder entender la palabra, para poder vivir nuestra vida. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros, en nuestra vestimenta allá afuera, la mujer andar con falda, con vestido, amén, no puede estar empantalonada, pintada, con el pelo loco. No, tenemos que tener la sabiduría que Dios ha dejado para nosotros. El hombre no puede estar con chores afuera, con camisa de centro. Tiene que estar siempre como un hombre de Dios, amén. Tenemos que tener la sabiduría que Dios nos ha dado. Y dice, bienaventurado, seremos bienaventurados cada uno de nosotros cuando obedezcamos a Dios. Cuando tenemos esa sabiduría, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos en los ojos de Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Sabemos que aquí en el mundo podemos tener millones de dólares, carros a morir, casas, terrenos, pero de nada sirve porque todo eso es material. Aquí se va a quedar todo. Pero sabemos, dice aquí, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Dice, y sus frutos más que el oro fino. Amén. La sabiduría nos va a entrar y vamos a tener una recompensa mayor que el dinero. Mayor que el dinero pueda comprar. Amén. Vamos a tener la sabiduría de Dios y que va a ser una ganancia mejor que plata. Que va a ser sus frutos mejores que el oro fino. Amén. Así Dios nos va a recompensar con su sabiduría, con su entendimiento. Amén. Más preciosas es que las piedras preciosas. Eso va a ser nuestra ganancia. Amén. Y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. Amén. El 14, el 15, eso dice, no se puede comprar a ella. La recompensa que vamos a recibir será mayor que cualquier cosa en este mundo. Amén. Mejor que cualquier arete de oro, cualquier anillo, cualquier cosa. Va a ser mayor la recompensa que vamos a recibir de Dios. Amén. Amén. Dice, y largura de días está en su mano derecha. En su riqueza y honra. ¿Qué cosas no nos va a dar Dios cuando obtengamos esa sabiduría? Cuando tengamos la sabiduría, cuando tenemos la sabiduría de Dios, grandes cosas vienen por cada uno de nosotros. Aquí, como les digo, podemos ser pobres, pero somos ricos en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que somos ricos en Cristo? Aquí podemos tener nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, sus caminos son caminos deleituosos. Aleluya. Y todas sus veredas paz. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Dios nos puede dar la sabiduría, pero si nosotros no lo retenemos, nada sirve. Dios nos puede poner la sabiduría de Él, pero de nada sirve. Si lo tenemos, no oramos, no ayunamos, no lo buscamos, podemos perder la sabiduría de Dios. Podemos descuidarla y la vamos a dejar ir. Y alguien que sí la va a querer y la va a anhelar, la puede arrebatar de sus manos. Por eso tenemos, cuando tengamos la sabiduría, siempre alimentarla con ayuno, con oración, con vigilia, con buscar de Dios en cada momento.
momento, en cada hora. Tener esa búsqueda con Dios para que nadie pueda robar esa bendición que Dios nos va a dar. Amén. Por eso tenemos que siempre estar diligentes en lo de Dios, no desmayar, no dormir para nada, porque ya leímos en Proverbios 3 todas las ganancias que Dios nos va a dar. Su ganancia, dice el 3:14, que va a ser su ganancia mejor que la plata, mejor que el oro fino, mejor que todo, y nos va a dar sus caminos deleitosos. Por eso tenemos que siempre estar bien con Dios, siempre estar atentos en lo de Dios, para que nadie venga y nos robe la bendición que Dios nos quiere dar. Amén. Dice el 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Imagínense qué podemos hacer con la sabiduría. ¿Qué hizo Dios con su sabiduría? Ahora imagínense qué podemos hacer nosotros con la sabiduría que Él nos va a dar. Afirmó los cielos con inteligencia. Eso tenemos que tener Dios, no la inteligencia humana, porque esa no sirve. Solo sirve la inteligencia de Dios. Amén. Amén. Dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Así mismo como en el versículo que tomamos de base, los consejos de Dios tenemos que retenerlos. Dios nos habla por medio de esta palabra. Solo toma que nosotros la escudriñemos, que nosotros leamos lo que Dios nos habla. Dios nos habla de diferentes maneras, pero la primordial manera que Él nos habla es por medio de la palabra. Pero tenemos que nosotros también desear escudriñar la palabra. Tenemos que desear, anhelar más de Dios. Porque en veces dicen cuando leen, ay, es que muy cansado, cuando leo me duermo. Hasta en veces toman la Biblia para leer y se duermen, solo para poder dormir. No, nosotros tenemos que tener la palabra para el consejo, para absorber el consejo que Dios nos está dando. Aleluya. No tenerlo como solo para dormir. Y tenemos que leerla, pero también tenemos que examinarnos. En veces también cuando se lee se siente la presencia de Dios. En veces cuando lee uno llora en la presencia de Dios, solo con leer la palabra de Dios. Tenemos que leerla, absorberla en nuestros corazones, en ponerla por obra. No solo leer por leer, ponerla por obra. Si la Biblia dice, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no adulterarás, tenemos que ponerla por obra. Y esos son los pecados grandes. Imagínense, la palabra dice no mentir. Y hay muchos que mentimos. Yo me pongo por mí. En vez de yo también una mentirita me sale, pero pues igual tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días, porque pecamos todos los días. Amén. Tenemos que ponerla por obra. Yo primeramente me pongo yo. En veces yo me enojo con muchas cosas, pero igual yo tengo que pedirle a Dios que me cambie, para que yo pueda ser mejor para Él, una mejor servidora, una mejor esposa, una mejor hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ponerla por obra, la palabra de Dios. No solo oír, no solo leer por leer, sino ponerla por obra. Amén. Y pedir la sabiduría de Dios, pedir la inteligencia de Dios, para que nosotros también podamos hacer cosas grandes. Porque no va a ser que nos agarre de repente, así como me agarró a mí de predicar. Va a decir, hermano, hermana, ven a predicar. Y si no tenemos nada listo, tenemos que pedir la sabiduría de Dios, para que en las palabras que Dios ponga en nuestra boca, para poder predicar y predicar. Amén. Dice que, hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma. Amén. Y gracia a tu cuello. Tenemos que guardarlos, tenemos que guardar estos consejos y no apartarnos de ellos. Porque si nos apartamos, también dice la palabra, mejor es no haber conocido de Dios que conocerlo y apartarse. Amén. Porque si no, peor nos va a caer la vara de Dios. Dios va a venir corrigiendo y corrigiendo, porque nosotros somos conocedores de la palabra de Dios. Amén. Somos conocedores de las promesas. Imagínense, somos conocedores de las grandes cosas que Dios nos va a dar. Y aún así, en veces somos rebeldes. Aún así, en veces vamos y decimos, no, pues nadie me está mirando, nadie va a saber. Mi esposo no está aquí, mi esposa no está acá, no me va a ver.
pero siempre nos va a ver el ojo de Dios. Podemos estar escondidos bien en lo oscuro, pero Dios siempre lo va a ver. Aunque nosotros digamos, nadie me va a ver, ni la policía, ni mis hijos, ni nadie, ni mi papá, ni mi mamá, Dios siempre lo va a ver. Amén. Por eso tenemos que guardar la ley y el consejo, y nuestra vida va a ser bendita. Vamos a ser benditos ante los ojos de Dios. Amén. Dice: entonces andarás por tu camino confiadamente. Vamos a estar confiados en Cristo. Si estamos bien con Dios, no vamos a temer a la muerte, no vamos a temer a nada. Vamos solo confiando en Dios, confiando que Dios es el que nos va a guardar. Y si nos vamos con el Señor, pues bendito sea mi Dios, porque estamos bien con Dios, estamos guardando la ley, estamos santos, santificados, estamos puros ante Dios, y así no vamos a tener temor. Vamos a tener aquí, como dice, te andarás por tu camino confiadamente, confiando en Dios en todo momento, tal como Él ha dicho aquí. Amén. Dice: y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Así dice, podemos caminar, y así mismo cuando nos acostemos, vamos a hacer, nuestro sueño va a ser grato, vamos a dormir en paz. Pero como les digo, siempre tenemos que estar bien delante de Dios, porque imagínense que no estemos bien con Dios y nos durmamos enojados con el marido, enojada con la esposa, y Dios viene, nos quedamos. Tenemos que estar siempre antes de dormir. Si está enojado con su esposo o con su esposa, tienen que hacer las paces, porque como les digo, Dios puede venir a la noche y nos quedamos. Amén. Por un pleito, por el gato se enojan, por el perro se enojan, por cualquier cosita les roba el gozo. No roba el gozo, porque también en veces yo también soy así. Pero por eso tenemos que tener paz, hacer las amistades, pues, a tener la paz con el esposo, para que si Dios viene, nos halle bien delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Para que nuestro sueño sea grato ante Él. Gloria a Dios. Y dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Sabemos que, como les digo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y claro, siempre va a haber allá en la calle, cuando estés caminando, cuando estés viniendo de la marqueta, del trabajo, siempre va a haber alguien que se te quiera meter, o manejando, siempre va a haber un loco que se cualquier cosa. Pero aquí Dios nos va a guardar. Si un loco se le quiere meter y le empieza a decir grosería, gloria a Dios, Dios nos va a guardar. Amén. Si estamos en la marqueta y se le mete con el carrito, gloria a Dios, porque Dios nos va a guardar en cualquier situación. Dios siempre nos va a guardar del impío, del hombre y la mujer del mundo. Sabemos que ellos no están bien con Dios y pues van a tener su actitud, van a tener aquí y allá. Pero nosotros, con la sabiduría de Dios en nosotros, ser sabios en cómo contestar, o si no, mejor no decir nada. Amén. Dice: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará a tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Aleluya. Aquí la palabra de Dios dice que no, si debemos y podemos pagar, paguemos lo que tenemos que deber. La palabra dice: no escondernos del hermano. Si miramos al hermano aquí, le debemos irnos por así y irnos. No, si podemos, tenemos que pagar nuestras deudas que tenemos con los demás hermanos. Amén. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Hay veces en la actitud, el enojo de alguien, la ira de quien sea puede venir, y por cualquier cosita nos podemos enojar por cosas sin razón. Por eso nosotros tenemos que, como les digo, todo este capítulo es de los ejemplos de la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos estar en pleito con mi hermano o con mi hermana por nada. Tenemos que usar la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros y ser sabios. Si miramos algo que pues a lo mejor la hermana o el hermano está haciendo mal, orar por él. No ir a reclamarle: hermano, mire. No, tenemos que ser sabios y ir a Dios de rodillas, porque eso
lo mejor que podemos hacer. Nosotros podemos ir a reclamarlo, pero de nada sirve porque nosotros no podemos cambiar al hombre, no podemos cambiar a la mujer. Es Dios el que hace los cambios. Por eso no podemos ir a reclamar, porque tenemos que tener la sabiduría en Dios. Ir a orar por el hermano. Fíjese, Dios, mire, esa hermana hizo esto, pero te pido, Señor, en el amor tuyo, cámbiala, Señor. Yo no la puedo cambiar, solo tú la puedes cambiar. O viceversa con el hombre. Dios, solo tú puedes cambiar a ese hermano de duro corazón o por cualquier razón. Dios hace los cambios. Nosotros no podemos hacer nada, porque a nosotros ningún hombre nos vino a cambiar. El Señor fue el que hizo los cambios en nosotros. Por eso ese es el claro ejemplo. Dios cambió a nosotros mismos. Así mismo Dios va a cambiar a mi hermano, va a cambiar a mi hermana. Pero tenemos que tener la paciencia y la sabiduría, porque Dios va a hacer los cambios. Amén. Amén. Y dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Amén. Tenemos nosotros que vivir nuestras propias vidas. Si miramos que la hermana tiene un vestido mejor que el mío, yo lo quiero. No, hermano, porque si no vamos a envidiarlo y ya estamos pecando. Que el hermano tiene un saco muy bonito, yo lo quiero. Estamos envidiando el saco que tiene el hermano y pecamos. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, con lo poco, con lo mucho que Él nos ha dado. Amén. No envidiar a nadie que vayan a decir: ay, el esposo de esa hermana, qué chulo está. Eso estamos envidiando, estamos codiciando. Ya pecamos contra Dios. Amén. Tenemos que nosotros vivir nuestras vidas. Lo que Dios nos ha dado es para nosotros. Lo que Dios le dio al hermano, lo que Dios le dio a la hermana, es para ellos, no es para nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como Él le ha placido. Así mismo con los privilegios. ¿Amén? Vamos a decir: no, el hermano Joyce me gusta como canta. No, Dios le va a dar a usted como Dios le plazca. Va a decir: no, al pastor, ¿cómo? Yo quiero ser como él de predicar. Ay, no, nosotros vamos a predicar como nosotros podamos, como Dios nos da las palabras y como Dios nos va a dar la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros estar alegres con lo que Dios nos ha dado, lo poco, lo mucho. Dios sabe por qué Él nos da lo que nos da. Amén. En cualquier cosa, no envidiar a nuestro prójimo. Amén. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así nosotros somos justos delante de Dios. Amén. Amén. Somos justos delante de Dios. Así Dios nos va a bendecir grandemente. No estar viviendo impíamente, porque si no, aquí ya leímos, dice: la maldición de Jehová está en la casa de los impíos. Por eso nosotros tenemos que estar, como dice, justos, justificados delante de Dios. Así nuestra casa va a ser bendita. Amén. Va a ser bendita nuestra casa, pero siempre estar justos delante de Dios, viviendo en santidad, viviendo como Dios nos ha mandado, como Él quiere que vivamos. Amén. Dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Amén. Así como el versículo anterior, Dios nos da a nosotros como Él place, pero así mismo tenemos que tener la humildad de Dios. No exaltarnos que yo canto mejor, yo toco mejor, yo predico mejor, yo oro mejor, cualquier cosa. Yo paso la vacuum mejor, yo aquí cualquier cosa. No. Si Dios sabe que usted pasa la vacuum aunque nadie lo mire, eso le agrada a Dios. No exaltarnos que las rosas, mire hermana, mire, yo compré esas rosas tan bonitas, ¿verdad? No, tenemos que exaltarnos nosotros mismos. Deje que Dios lo exalte. No, que nuestra propia lengua no nos exalte, sino la lengua ajena. Porque el Señor va a recompensar al humilde. Aquí dice: a los humildes dará gracia. Amén. No podemos exaltarnos en nada, porque Dios va a ser el que va a recompensar. Yo no voy a recompensar a mi hermano si hace esto. Porque yo no tengo nada. El que va a recompensarlo, si lo hace de corazón, con humildad, Dios lo va a recompensar y le va a dar gracia. Amén. Amén. Y el último versículo dice: los sabios heredarán honra,
mas los necios llevarán ignominia. Amén. Les dije, todo el capítulo 3 se trata de la sabiduría de Dios. Y el último versículo lo suma todo. Los sabios heredarán honra. Si nosotros somos sabios en nuestro diario vivir, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos al Ross, al Target, a donde sea, siempre tenemos que tener esa sabiduría de Él. Más que nada en la iglesia, como les digo, no todos van a estar bien con Dios que están en la iglesia. Y el que se deja usar por el enemigo se va a dejar usar y va a decir esto, va a hacer esto, va a hacer lo que sea. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos, cómo actuar cuando una situación pase, cuando un problema suceda. Tener la sabiduría de Dios. En veces es mejor solo callar, porque nosotros sabemos que nosotros no vamos a pelear la batalla, sino Dios va a pelear por nosotros. Si sabemos que nosotros estamos bien y la hermana solo por meter chisme, un chambre, una mentira, o el hermano, Dios va a pelear por nosotros. Solo es de callar y tener sabiduría de Dios. Amén. Porque no vaya a ser que digamos algo sin la sabiduría, sin el temor, y las cosas salgan peores. Amén. Por eso tenemos que tener sabiduría. Y vamos a tener la honra cuando tengamos esa sabiduría. Cuando sepamos cómo responder, cómo actuar, Él nos va a poner en honra. El Señor nos va a poner en honra. Pero dice, mas los necios llevarán ignominia. Imagínense si nosotros somos necios, y Dios nos ha dado la sabiduría y aún así queremos actuar por nuestro propio enojo, de nada va a servir. Dios no nos va a honrar. Dios nos va a decir, no, pues yo le di la sabiduría y Él quiere actuar como Él quiere actuar, lo voy a dejar. Por eso nosotros tenemos que por nosotros mismos depende la honra de Dios. Tenemos que ser sabios y Dios nos va a honrar. Pero si somos necios, el Señor no nos va a honrar, nos va a dejar, se va a apartar de nosotros. Por eso tenemos que tener esa sabiduría de Él. Siempre, como les digo, en donde sea, el hombre, la mujer, en el trabajo, en la calle, en su break, que cuando con los que trabajan digan, no, ese sí es un hijo de Dios, ese sí es un hombre, una mujer de Dios. Que no digan, ¿y ese se dice hijo de Dios? Por eso tenemos que saber cómo actuar, tenemos que saber cómo expresarnos, no usar palabras vulgares, no decir chistes léperos. Y así mismo las mujeres, más yo pongo a las mujeres en el supermercado porque yo también ahí casi siempre me la paso. Siempre tengo que tener yo primeramente la sabiduría de Dios para poder, como les digo, si alguien se me mete con el carrito y me pega, tampoco me voy a poner de tú a tú con esa persona. Porque después tengo que tener la sabiduría y decir, pásele. No nos podemos enojar porque si no, nos robó el gozo y al final del día nunca vamos a ver a esa persona jamás. Ya después ya no lo vamos a ver. Por eso, y en ese choquecito, ya perdimos la bendición. Nos enojamos, pecamos contra Dios. Por eso tenemos que ser sabios en nuestra actitud, ser sabios en donde sea. Amén. El hombre, la mujer, el niño, el joven, en las escuelas, en donde sea, ser sabios. Amén. En Dios vamos a siempre tener esa sabiduría. Pero como les digo, tener la sabiduría y buscar a Dios. Porque como les digo, lo podemos perder o podemos tenerlo y no poner la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros en acto. Como les digo, en las escuelas, si el joven le puchó así caminando a la clase, tienen que ser sabios, no que me puchaste y van a poner a pelear en medio de todos, no. Tienen que ser sabios los jóvenes en la cafetería donde venden comida, cuando dan comida. También se sabe, si a alguien se le mete en la línea, dejarlo, porque tampoco, como les digo, nos vamos a poner de tú a tú a pelear con el joven, con la joven. Tenemos que ser sabios. Amén. Siempre pedir la sabiduría de Dios para que podamos vivir largos días y para que Dios nos honre. Amén. Amén, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Estas han sido mis pocas palabras, pero vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor eterno, por este privilegio que usted me ha dado para poder exponer tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Perdóname, Señor, si le quité o le añadí algo a tu
palabra que no sea, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, me pongo por mí misma primero, Señor, que yo ponga por obra tu palabra, que no solo sea, Padre Santo, oidora, sino también hacedora de esta palabra. Pon la sabiduría en cada uno de nosotros, Señor, la inteligencia tuya, Espíritu Santo de Dios, para poder, Señor, podernos conducir, Señor, nuestro diario vivir, Padre. Cambia nuestra actitud, Padre Santo de Dios. Lo que no te agrada de nosotros, cámbianos, Espíritu Santo de Dios, y que tu gracia, Padre, tu sabiduría, tu inteligencia, Padre, tus palabras, Señor, tus promesas siempre estén con nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos las gracias. Amén y amén.